1,000 Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began. ¿Qué hace que un documental sea bueno? Nederland creo que entiende eso a la perfección. El documental tiene una estructura, una historia y una línea muy específicas y tiene una intención clara y muy sencilla, y es denunciar los crímenes de lesa humanidad que comete el ejército de Israel contra una población palestina en Cisjordania, que es un territorio palestino ocupado por israelíes. Un colectivo de palestinos y de israelíes tienen la sola intención de filmar las denuncias y la resistencia de una población en un lugar llamado Masafer Yatta, que está condenado al destierro y la violencia por parte de los militares. This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere. Y estas personas solamente tienen para defenderse las cámaras y las redes sociales. La película es mínima en presupuesto y es enorme en narrativa, tan así que ganó el Oscar a Mejor Documental y fue silenciada en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, obviamente, porque allá criticar todo lo que haga la derecha y extrema derecha de Netanyahu es una sentencia de muerte, sino que lo diga uno de los 4 directores de esta película, que casi no puede volver a su casa, justamente porque lo habían amenazado de muerte a él y a su familia. Nederland es uno de los poquísimos actos de resistencia que están quedando en el mundo y que están quedando en el cine mundial. Verla, compartirla y hablar de ella es de alguna manera resistir a estos poderes que ahora están gobernando y que quieren callar la diferencia y evitar responsabilidades, sobre todo en el cuidado y la defensa de los derechos humanos. Así que hoy vamos a tratar de resistir hablando de Nederland. Ahora esto es personal. Esto es personal. Otro podcast de reseñas. ¿Qué más, Diego? Buenas. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Yo soy Diego Fero y sí, creo que muy de acuerdo con su editorial. Qué difícil es resistir, con todo cuesta arriba, ¿no? Creo que es un poco también lo que le queda a uno del documental. Eso y la paciencia con la que sus protagonistas también le dan manejo a este tema, que no es para nada fácil y que pues acá tampoco vamos a simplificarlo ni es decir, tampoco vamos a dar una solución frente a lo que está pasando. Spoilers, aquí en la práctica. Ustedes buscaban este podcast para saber cuál es realmente la solución para el conflicto palestino-israelí, que es tan viejo como la Biblia. No, aquí no va a estar. No. Este simple. Vamos a analizar una película, un documental que me parece que es supremamente necesario, que en verdad todo el mundo debería ver, porque creo que en parte la solución que ojalá llegue, que yo sí eso lo veo con mucha esperanza. Yo, más allá de que muchas personas, un amigo que tenemos en común, digan que no se puede hacer nada, que esto es imposible, que no sé qué, si se más, creo que lo peor que puede hacer uno es perder la esperanza frente a que esto en algún momento pueda tener una solución. Y voltear la mirada, ¿no? Sí. Que creo que también es algo muy sencillo que se hace de vez en cuando, y sobre todo con este conflicto en particular que a Colombia nos llega, yo creo que un tris tarde, es decir, como que nosotros no tenemos mayor conexión a pesar de la migración grande que ha habido a lo largo de la historia colombiana, de árabes, de palestinos, de israelíes, de judíos. A pesar de eso, aquí no hay unas discusiones políticas tan fuertes alrededor de qué hacer, bueno, hasta el actual gobierno, pero siempre ha habido como una posición muchísimo más como de arreglen sus mierderos, vamos a tener relación con ambos, y aquí estamos para que nos necesiten, y creo que pues geográficamente pues digamos es algo que funciona, pero digamos en el momento en que están las cosas en el mundo pareciera que no es una opción sentarse solo de espectador. Sí, pues mire, si me permite, también diría yo que por nuestra cercanía con el gobierno americano siempre hemos sido muy pro Israel, me parece a mí, y creo que en parte lo que ha sido la llegada, como ese sacudón que ha sido el gobierno Petro en medio de todo con muchas cosas, también fue patear el tablero en ese sentido y sentar por lo menos otras posiciones y la posibilidad de ver el conflicto también desde otro punto de vista, desde otra perspectiva que
que también, bueno, no nos digamos mentiras, lo que sucedió el 7 de octubre, lo que sucedió después de eso, la arremetida que tuvo Israel frente al pueblo palestino y muy específicamente hablando la Franja de Gaza y lo que ha sido ese bombardeo de información desde perfiles de periodistas que trabajan desde allá y otros que trabajan desde otras esferas, también ha hecho que el conflicto tal vez no se vea blanco y negro. Creo que es en parte lo que ha pasado ahí, pero pues No, bueno. sí, y creo que a través de la diplomacia se han hecho cosas como muy puntuales. Por ejemplo, una de las últimas cosas, si no fue la última cosa, porque no recuerdo, que hizo Juan Manuel Santos antes de entregarle el poder a Iván Duque fue reconocer las relaciones ¿Palestina? con el Estado de Palestina, cosa que ya Sí. era irreversible. Entonces, y eso no le gustó mucho al entonces nuevo presidente. Y sí, yo creo que hablar de ese tipo de cosas es de todas maneras necesario y también hablarlas desde lo que uno puede saber y aportar. Entonces, con esa Sí. nota alta de este entretenido tema, muy esperanzador, vamos a arrancar entonces a hablar de Notherland. Notherland se sitúa en un periodo que puede ser más o menos de unos 3 o 4 años, solamente que dura como hora y media y gracias por eso. No es una película extremadamente larga, no es un documental que incluso se sienta largo. Y lo que vemos es la resistencia que tienen los palestinos de Masafer Yatta en Cisjordania y cuando llega y todo, pues digamos como el apoyo que intenta darle un periodista israelí que se llama Yuval, que él entra también a ser parte de no solamente la dirección de la película, sino es uno de los dos que sube a recibir el Oscar. Y durante esa hora y media lo que vamos a ver es casi un ciclo similar de cosas. Llegan los militares a derrumbar casas rurales, a veces hechas, digamos, en concreto o a veces hechas casi en lata, viene una protesta de los palestinos, por eso se hacen manifestaciones muy pequeñas, pues digamos es un pueblo pequeño, se hacen manifestaciones, se hacen protestas muy simbólicas, muy pacíficas. Llegan los militares, los dispersan, se cometen varios crímenes de lesa humanidad ahí. Hay una escena en particular en donde estamos viendo que le disparan a alguien y eso queda capturado en la cámara y la película no tiene un final. Es decir, el final es que tienen que seguir resistiendo. Diego, ¿cuál fue la escena que a usted le pareció más potente de la película? Mire, yo me quedaría con la escena en la que entrevistan a la mamá. No sé si usted recuerda, hay un momento en donde ya cerrando la película, una de las madres de uno de los afectados por estas protestas que mencionaba su merced hace un rato, que pues para darles un contexto rápido, pues en esta parte de Cisjordania es algo que por lo que yo percibo en la película y por la relación que cuenta precisamente el protagonista, que es Basel, si no estoy mal, Basel es el nombre de él, o Hamdan. Basel. Sí, Basel. Esto es algo que ellos vienen sufriendo desde hace muchos años. Sí, que de hecho casi que un poco el legado que el papá de Basel tiene dentro de él es hay que resistir, hay que manifestarse, hay que hacerlo en paz, pero hay que hacerlo porque es que si no, esto va a seguir pasando y va a ser peor. Sí. Pero hay una de las escenas en donde pues para spoilear un poco la película, hay un momento en donde tras una protesta, una persona que era lo que usted comentaba recibe un disparo. Y al momento de recibir una de estas personas que protestaba un disparo, pues es como toda la tragedia y la angustia de esta familia de poderlo llevar a un centro médico para que no muera, ¿sí? Y segundo, la recuperación de lo que puede ser este muchacho después y todo lo que el gobierno israelí y el ejército israelí le niega a esta familia para que pueda recibir una atención médica, si se quiere, digna. En el momento en el que hay un punto de la película en donde llegan varios periodistas a entrevistar precisamente a diferentes personas de esta comunidad y una de esas es la familia de
de esta persona que resultó afectada. La mamá sale muchas veces dentro del documental, Sí. ¿sí? Y tal vez el momento más doloroso para mí del documental es cuando ella la terminan de entrevistar los periodistas que creo que son ingleses o bueno, de la prensa extranjera, se van y la cámara se queda con ella. Ujú. Y ella es como si toda esa fortaleza que ha mostrado durante toda la lucha de mantener a su hijo, de sacarlo adelante, de que no se muera, de seguir protestando por el derecho a tener una vivienda digna y que no los saquen, ella se quiebra ahí. Y Sí, que dice que ese para mí fue el momento como más difícil de la película porque es un poco como el retrato de lo, sí, como de ese cansancio acumulado que debe ser el tener que vivir eso día tras día. sí, sí, que al final ella lo que dice es como mejor que se muera, mejor que se Sí. muera. Oh, Y al final en los créditos pues nos muestran que él fallece, pues debido a que él queda parapléjico, entonces queda muy mal herido. sí. En mi caso esa es una escena muy poderosa. También hay una que me parece que rescato y que me pareció impactante también por las secuelas que también deja eso de estar resistiendo todo el tiempo y no Sí. salir adelante. Y es uno cuando Yuval, el periodista israelí, y ahora se me olvidó, y Basel están en la casa de él, que es una casa muy humilde, muy pequeña, tiene una pequeñísima gasolinera y por eso uno entiende que Basel tiene como algo de un poquito más de recursos que el resto, podría decirse, tal vez. Y como algo de privilegio dentro de la misma comunidad, ¿no? Pequeñísimo privilegio, exacto, sí, Mm. como que puede. Y están ahí sentados los dos fumando también ya casi al final de la película y se nota que hay un distanciamiento entre ellos. O sea, no nos cuentan exactamente si es que discutieron, si algo, pero sí hay un distanciamiento de ellos. Y de hecho, Yuval le pregunta a él cómo estamos bien. O sea, como que sí, estamos tranqui, estamos bien, y el mal dice, sí, no hay ningún problema. Y esto se marca en que durante ese día o en ese trayecto, digamos, de esa narrativa que nos muestran de ese momento, Yuval habla con otro de los primos de Basel y tiene unas conversaciones muy interesantes de cómo un árabe y un israelí ven este conflicto. Y siempre a Yuval le dicen como, pues es que tú puedes regresar a tu casa sin ningún problema. Tú te devuelves a tu casa y puedes ir por la carretera y no te van a parar. Tú puedes pasar el peaje y puedes entrar a tu país sin ningún lío. Y eso es lo que pasa exactamente después de que Yuval se va. Él se va, coge su carro y pasa por la carretera, pasa por el peaje y llega a su casa. Porque eso es algo también que nos muestra mucho en la película y es como, a pesar de que estamos en un territorio palestino, los palestinos no controlan nada de ahí. Entonces, si tienes hay ciudadanos de primer nivel y de segundo nivel, sí, y los de primer nivel son los israelíes. Sí, es lo que Human Rights Watch ha denunciado, que es un apartheid moderno. Y hay mucha documentación sobre que ese crimen de lesa humanidad se está llevando a cabo en ese territorio puntualmente. Además, pues obviamente de los asentamientos que son ilegales a la luz del derecho internacional humanitario, por ejemplo. Entonces, ese simple momento en donde tú ves que el carro puede pasar libremente y los demás se quedan, me daba mucha consternación y también como angustia, porque yo decía, ¿qué tal que la siguiente escena es que el man vuelva y ellos ya no estén? Cosa que, Sí. spoiler obvio, no, porque ellos dos fueron a subir a recibir el Oscar, pero me parecía como que era tan poquito lo que, o sea, mejor dicho, no había necesidad de sangre, gritos, ¿sí me entiendes? Como lo que uno estaría pensando o esperando que encontraría en una película que habla de este conflicto, sino simplemente es una escena de una persona que puede pasar libremente del punto A al punto B. Sí, que creo que dentro de la misma película lo menciona varias veces Basel y es un poco la prisión en la que ellos se encuentran. Por no tener, digamos que esa libertad y esa, si se quiere, posibilidad también de poder contar con un trabajo que les permita también avanzar, que les permita crecer tanto como sociedad, comunidad o
o como familia. Me quedaba pensando en lo que usted mencionaba y me quedaba pensando como en el trasfondo de esa escena, porque no sé, me parece que lo del papá ya se había solucionado previo a eso, pero, pero creo que sí es decir, hay dos momentos de la película que termino relacionando con eso que usted menciona. Uno es cuando después de un intento no, después de que llega el ejército israelí con sus también máquinas de construcción a destruir los asentamientos de los palestinos, que llegan los colonos a, Uy, sí. a atacarlos, Uy, sí, que algunos de terrible. esos llegan con armas de fuego. Sí. Hay dos puntos, uno en donde meten preso al padre de Basel, al papá de Basel, Ujú. y hay otro en donde hieren a otra persona, ¿sí? Sí. Que no es el mismo chico del que estábamos hablando ahorita, sino No es el primo, es es otro. el, Sí. exacto. Eh, y es como si toda esa, como si el espíritu de Basel ahí como que estuviera cansado. Por eso le Sí. decía como un poco de esas dos visiones que se muestran arrancando el documental, que es más o menos cuando Basel se conoce con Yuval, en donde Yuval está como muy enérgico y como que quiere, poco como lo que yo pensaba mucho, es un poco como uno reacciona como periodista, ¿no? Que dice, ya sacando esta historia voy a cambiar el mundo, esto se va a mejorar, se va a solucionar todo esto, Que ellos y, no hablan en el carro, ¿no? Que dicen y como, que no, uy, mi artículo no tiene tantas vistas como esperaba, que no sé qué, y es como tan lindo, tan tierno. y Basel le dice a Yuval como que pana, esto no es de un día para otro, esto es de resistir, esto es de Ujú. paciencia Y de toda la y, vida. y de toda la vida, sí. O sea, literal, toda la vida. De hecho, había otro dato que me pareció como muy revelador y que era que durante toda la película yo me preguntaba como por qué a Cel y al papá como que no llegan y los cogen y se los llevan. O sea, digamos, como si son o sea, digamos, ¿por qué no llegan hasta la casa de Si ellos? son tan Porque obvio, incómodos, ¿por si qué no son se tan deshacen de incómodos, ellos? ¿por qué no se deshacen de ellos? Hay una respuesta que nos dan y es básicamente que hubo una vez que Tony Blair, que fue un primer ministro del Reino Unido en los 90 y después fue un facilitador para muchas reuniones que había como backstage, back office de la diplomacia Sí, internacional entre Israel y Palestina. Una de esas auspiciada por un viaje de Juan Manuel Santos a, a Israel, al que yo fui. Pero entonces Tony Blair va como primer ministro y camina por una calle de esta comunidad y esa es la calle donde vive el papá de Basel. Y por ujú. eso, porque él caminó por esa calle tiene algún tipo de protección particular en términos políticos y de seguridad. Entonces, básicamente es como si estuvieran en algún sentido protegidos, entre comillas. Sí, como Eh, una... como una eh, co- amnistía, no lo sé muy bien si esa es la palabra, pero sí sí, nos dejan ver que justamente por ese tipo de resistencia, por ese tipo de trabajos que el papá de Basel venía haciendo día y noche todo el tiempo y casi toda su vida, pues es lograron como que, mantener ese es que no se puede oasis. hacerlo. Sí, con todo y que se les meten, ¿no? Hay un punto de la película en donde el ejército, después de Qué precisamente susto, hacer el marica. cubrimiento, Sí. sí, hacen el cubrimiento de una de estas destrucciones de casas palestinas, y uno de los militares con los que se encuentra, que de hecho esa escena no la muestran, o por lo menos no vemos cuál es el militar, Ujú. mm, le dice a Basel, vamos a ir esta noche a buscarlo, vamos a ir por Sí, usted. Y el sí, tipo dice que no puede dormir. Y de hecho van sí, por él y no lo encuentran. Y por sí. eso es que se salva. Sí, yo creo que ahorita que usted me preguntaba que de esos momentos que realmente como que le rompen el corazón del documental, me pone a pensar en el instante en el que destruyen la escuela Ay, y horrible. lo canalla que se siente eso, Sí. lo absurdo y la poca humanidad que eso como que le transmite a uno. ¿Quién hace eso? Mm, mm, Sí. sí.
Por eso creo que también molesta, pues obviamente una película que se ganara el Oscar y que fuera Palestina y que fuera a hablar contra la política del actual gobierno israelí y que también fuera hecha por israelíes iba a molestar tanto al gobierno de Netanyahu e iba a pues digamos, a generar lo que generó, digamos que no la mostraran en Estados Unidos. En Estados Unidos se muestra en algunos muy poquísimos cines, pues siendo que es un país de 300 millones de personas, no es que haya, digamos, hay ciudades enteras en donde no se puede ver. Justamente que hablábamos en el episodio anterior de si bajaba acá, pues particularmente era si se podía estrenar en Estados Unidos, digamos, como Pero que bueno, pero acá sí se mostró, ¿no? La Cinemateca la la presentó. Cinemateca la presentó. Que la Cinemateca siempre presenta como este tipo de cine y eso está muy bien. Claro. Pero por eso mismo resulta como interesante que incluso Northland se haya ganado lo que se ganó. Además del Oscar a Mejor Película, se ganó, creo que el mejor Película Documental. Se ganó también el de Mejor Documental en la Berlinale. Uh-huh. O sea, hablamos de los Oscars hace poco y decíamos, hay unos que sí, que no sé qué, que The Apprentice, que no le dieron nada a Sebastián Stan justamente porque es muy político, no sé qué, pero sí se le dan a esto. ¿Usted por qué cree que haya pasado eso? Yo creo que es, a ver, no voy a decir que es una lavada de cara por parte de los Oscar porque siento que, y esto lo conversamos cuando hicimos el review de la ceremonia como tal, mal que bien, el gobierno que está en estos momentos en los Estados Unidos sí es autoritario, está basando sus políticas en medio de un ambiente de miedo. Y eso se percibe, y se percibe hasta en la misma proyección de un documental como Northland, ¿sí? Claro, esto tiene un poco más de aristas alrededor y si quiere hasta se puede meter ahí el tema de lo que está sucediendo en estos momentos con las universidades, lo que fue las protestas el año pasado frente al genocidio que estaba sucediendo en Gaza, pero también como que me digo, se quedan cortos, y se quedan cortos es porque las formas en todo sentido pues aplican, y me acordaba, claro, se ganan el Oscar. Yo de hecho, después de verme la película, me vi de nuevo el discurso que ellos dan. Sí. Porque yo decía, bueno, ya viéndome la película un poco quiero saber como lo que significa ese momento para ellos y de qué hablaron. Y me parece que en medio de eso, pues ahí hay algo de esperanza, sobre todo para Basel, porque él durante el documental hablaba mucho que era muy, dudaba mucho de si él iba a tener posibilidad de tener o no una familia. Sí. Él no veía eso en su corto plazo, él no se lo imaginaba. Y cuando habló en los Oscar, él pues ya era papá, ya es papá. Y tiene una perspectiva distinta del conflicto también, porque dice, si se quiere, mi propósito en estos momentos es buscar que mi hija no crezca en una Palestina como la que yo crecí. Claro. O en un conflicto como el que yo me crié. Pero después de todo esto pasa el chasco con Hamdan Balal, que es el otro director. El primo. El primo de Basel, que es al que lo coge un grupo de colonos también y le pega una levantada terrible, lo meten preso y en medio de toda la presión internacional y de la comunidad, y creo que en medio de todo el hecho de que se hubiera ganado el Oscar, le salva también el pellejo al man para que le hubiera pasado algo. Pues esto lo digo sin conocimiento de causa, pero sin ninguna duda también. Es decir, y muchas veces ocurre eso. Sí. Es también para proteger y sin negar que tenía todos los pergaminos para llevárselo, porque el documental es excelente. Sí, es decir, se merecía el premio con toda. Pero sale, a lo que iba con esto es que sale la nota de los Oscars, ¿sí? La nota oficial de la academia, en donde muchos, de hecho hubo un grueso de actores y directores que se quejaron y que enviaron una nota de protesta a los Oscar por la tibieza de la nota que envió los Oscar, protestando sobre la aprehensión de Hamdan. Y al final terminan sacando dos notas los Oscar que se van por los lados.
que Sí, ni siquiera como que condenan lo que sucede, sino como que dicen que están en un ambiente en donde hay muchos ánimos exaltados, no sé qué dice más. Entonces, como que queda ese sinsabor en medio de todo esto, pues nosotros sabemos, lo dijimos acá cuando íbamos a arrancar, esta reseña no va a mejorar el conflicto ni va a acabar, ni pretendemos dar una estén solución. súper atentos en Sí, Tel Aviv no, seguro, weón. sí, no, acá está Netanyahu y Trump escuchándonos para ver qué soluciones damos nosotros, no. Pero sí este tipo de cosas, este tipo de películas nos permiten entender otras realidades de una manera distinta. Yo creo que sí le abre a uno la cabeza del todo. Y creo que lo del Oscar le decía que es agridulce es porque les termina dando un salvavidas a ellos y una especie de, entre comillas, como protección, no sé si momentánea, no sé si por siempre, para que ellos sigan haciendo su trabajo, pero con ese tipo de reacciones también que se quedan cortas cuando pasan este tipo de cosas como lo que le sucedió a uno de los directores, ¿sí? Claro que eso viene de la misma, del mismo tono que tenían los Oscar, que eran como muy de miedo, ¿no? Entonces, como lo máximo que podemos Sí. hacer acá es dar el premio a esta gente, pero pues hasta ahí, no nos vengan a joder más. O sea, no me pidas tanto porque yo tampoco tengo la solución, entonces mejor yo como que me quedo aquí en la orilla. Y Yo, yo creo que eso es contraproducente, Tatiana, porque es que al final usted se la deja montar una vez de un bully y el bully se lo va a seguir montando. claro, Entonces, es decir, si van a hablar de libertad de expresión, parceros y parceras, háganlo de frente porque es que al final, es decir, el tipo va a ser autoritario con ustedes haciéndolo o sin ustedes haciéndolo y si no arranca ahorita lo va a hacer más tarde, se los va a montar más tarde. Eh, ujú. pero le devuelvo la pregunta, ¿el que se hayan ganado el Oscar sirvió de algo? ¿Sirve de algo? Es decir, probablemente a nivel internacional sí, pero ¿para usted le parece que hace la diferencia? ¿Hizo la diferencia con ellos? No, con ellos no tengo idea y no creo. Y Diego destruyó su set. Sí, yo que, sí, yo que habías levantado algo. No, yo creo que sí les da una especie de protección, tal vez, yo no sé qué tanto largo plazo, pero sí puede empezar a mover otro tipo de cosas, digamos, hay la digamos, la ayuda internacional, no digo de gobiernos, sino de organizaciones y este tipo de cosas, se mueve también mucho alrededor de este tipo de causas, digamos. Hay una especie tal fue como puede ser como la protección que tuvo la calle donde vivía el papá de Basel cuando pasó Tony Blair por ahí, que los protegió de alguna manera políticamente y los ha protegido para que no se metan hasta allá a destruir las casas, como puede ser ahora que, digamos, obviamente sería una condena muchísimo más fuerte si llegase a pasarle algo, sobre todo a los dos que más salen en cámara, que son Yuval y Basel. Eh, Que Yuval que mal que puede bien, ser por ahí, que puede ser por sí. ahí en medio de todo, pero obviamente no es un escudo protector para siempre, ni tampoco es una amnistía que les vayan a dar o que vayan a tener carta blanca. Si de pronto uno juzga, Incluso mm, si Netherlands no hubiese sido siquiera nominada, aunque era la amplia favorita para ganar, muy posiblemente no estaríamos hablando de ella. Tal vez claro, estaríamos hablando de otra película que haya podido estar ganando. Yo creo que, digamos, sí hay un interés, obviamente, de protección a sus creadores y todo eso. De todas maneras, yo insisto, o sea, una de las cosas por las cuales la película se llevó tantas cosas es que está muy bien hecha. Y mm, es una película que recurre nuevamente a la sencillez y a la simpleza de contar una historia con un propósito muy específico, que es la denuncia, que siento que eso se separa completamente de los, de los documentales a los que estamos expuestos por las plataformas y por, digamos, en el cine más comercial, porque ya yo, y lo pensaba, fue una de las cosas que pensé cuando terminé de ver la película y es como yo hace mucho tiempo no veía un documental así. sí, sí, de acuerdo. Yo también, era una de las cosas que quería hablar con usted y era, estamos en esta época o en estos momentos en donde cada plataforma está sacando el documental para lavarle la cara a X o Y personajes, ¿sí? O bueno, digamos que no es tanto lavarle la cara, pero sí voy a hacer Para un documental a tu promocionar. medida para que estés tú contento y Totalmente que de te acuerdo. veas supremamente bien. Que yo Totalmente de diría, acuerdo. eso no es un documental. Eso no Tal es un vez documental.
se acerca más, no sé si a un reality, porque además la palabra reality habla de ver la realidad de lo que está sucediendo minuto a minuto, pero es más, pareciera más un reportaje lo que estamos Era viendo constantemente en las plataformas que cualquier otra cosa. era la palabra que tenía en la boca, reportaje. Y creo que ha Y venido ocurriendo mucho en esta década. Antes sí, Netflix se ganó un Oscar a mejor documental por la denuncia de Ícaro, que era ajá. este documental sobre el dopaje ruso. Y que el otro día que estábamos hablando de un podcast que nos escuchamos los dos, El del documental que nunca va a salir el del documental de Prince que nunca vamos a ver, pasa un poco por eso, ¿no? Sí, ¿Cuáles son las intenciones en estos momentos de las plataformas? Ninguna quiso recoger el documental, de hecho, para que se viera a nivel mundial. por ejemplo. El de Noverland, Ujú. que es del que estamos hablando, precisamente para ahorrarse lo que pudiera llegar a ser el fuego por lado y lado, De ¿sí? acuerdo, de Que es acuerdo. o de quienes están a favor de la causa palestina o de quienes están a favor de las políticas que está tomando en estos momentos el gobierno israelí. Ujú. Y, y me quedaba es con la sensación que me parece también muy sana, y es que el documental tampoco pretende darle una respuesta al conflicto. De acuerdo. Simplemente quiere decir esto está pasando. De acuerdo. Sí, sí. Y creo que incluso la presencia del personaje de Yuval, es decir, su presencia también es muy poderosa porque me quedaba pensando mucho, él se volvió, de hecho cuenta en un momento su backstory y es como yo soy periodista y yo sé árabe básicamente porque aprendí árabe en algún momento, creo que de la universidad o algo así, y lo reclutó el ejército israelí para que fuera traductor. Y él dijo, yo no quiero ser traductor. No, me parece muy peligroso, pero no quiero, no sé qué. Y decía, y aprendiendo el árabe es que pude entender también muchas cosas de lo que estaba pasando literalmente al lado de mi casa. No nos dicen exactamente dónde vive, claramente por seguridad, seguramente no nos lo dicen, pero si él, haciendo un paralelismo que no es exacto, es simplemente para que se entienda de la zona geográfica en la que estamos hablando, pero básicamente ellos están como en la parte norte. Imagine que toda esa zona es Colombia, ellos están como por norte de Santander. Ajá. Y todo lo que Sí. es la región andina es Israel, y haga de cuenta que la parte del sur del país, como Nariño, es la Franja de Gaza. Entonces el territorio está partido. Entonces, claro, él puede entrar desde norte de Santander, es decir, Cisjordania, al resto del país sin ningún problema. El que no puede hacerlo es, obviamente, cualquier palestino. Pero digamos, su sola presencia también era o sea, me parecía también refrescante en términos de, wow, o sea, hay israelíes que no están de acuerdo con lo que está pasando, que son bastantes y que pueden ser mitad Que o se han más, movilizado, porque de de hecho se hecho, han movilizado bastante. Solo porque que sí, ellos eso, no los vemos, a ellos no, o sea, el algoritmo no nos llega más, son las informaciones de qué es lo que hace el gobierno de Netanyahu y los militares y no sé qué, y sabemos que hay una crisis política porque hay muchas presiones y no sé qué, pero digamos como que no le hemos puesto cara como a ese tipo de resistencia que se hace dentro del mismo país sobre una situación que para ellos también debe ser absolutamente compleja, de, huevón, ¿será que nos tenemos que ir? O, sí. Y sí, o además sea, me porque, parece que eso también refresca mucho la mirada de que, y también la misma, la intención no es decirnos qué es lo que toca hacer, porque ni siquiera ellos saben. sí, ellos tampoco tienen muy claro, o sea, lo único que tal vez Basel tiene claro es que tiene que resistir sí o sí. De O sea, acuerdo. que no se puede quedar quieto y que no puede dejar de registrar lo que está sucediendo, porque de alguna forma también las redes sociales le han abierto una posibilidad gigante de mostrar lo que sucede casi que de manera inmediata y sin que quede, digamos, sin visibilizarse, a pesar de que pues es muy poco lo que puede hacer transmitiendo todo esto de manera artesanal. De Usted acuerdo. hablaba de lo que decía precisamente Yuval, y yo lo escribí cuando estaba viendo el documental, y era también es el permitirnos que nos abran la cabeza y que nos pongan a pensar de una forma distinta, porque Ujú. yo escribía la posibilidad que abre el poder comunicarse con otra cultura, entender su idioma, hablar, y es algo que precisamente él lo menciona cuando aprendió el árabe. Sí, Decía, yo al aprender el idioma empecé a entender muchas cosas, y por eso es que él toma distancia de trabajar con el gobierno o con el ejército, sí, ¿sí?
en Israel es obligatorio el prestar servicio tanto para mujeres como para hombres. Y dura mucho. Dura mucho, son como Dura 3 mucho años, si no tiempo, estoy mal. sí. Sí, o sea, no es el servicio militar obligatorio que había en Colombia. ¿Sigue habiendo servicio No, militar obligatorio, Diego? no, ya no. Ah, ok, entonces sí estaba bien utilizado la vía. No, Sí, no dura un año solamente, sino, marica, dura como 3, 5 años, o sea, es demasiado sí, tiempo y es muy peligroso. sí. Pues claro, precisamente por eso Obvio, que, obviamente. que, que era otra de las dudas que me surgían y que me pasaban ahí. Pues yo no sé, lo voy a hacer la pregunta sin simplemente esperar una respuesta suya porque sé que no lo sabemos, pero es en medio de todo lo que estamos viendo de cómo ellos registran cada uno de estas destrucciones de hogares que no tienen nada, es decir, que a ellos no les representa nada, Güey, que puta, ni para mierda, es que eran casas de palo, weón. No, ni yo, siquiera palo. Ah, y eran veía estos platas. pelados militares ahí y yo decía, ¿qué puede pasar por la cabeza de un militar que está viendo y que está siendo, pues, entre comillas, cómplice de estas cosas, ¿no? Sí, Y- me daba un poco de angustia ver a mujeres ahí, no tanto por el tema de, ay, les pueden hacer algo, sino como de huevón, o sea, la mayoría de personas a las que estás empujando son otras mujeres, o sea, me parecía muy denso. Pero también había ¿Cómo se justifica uno, no? Para estar sí, ahí, ¿qué se y puede había decir como, uno en la cabeza para decir, no, estoy haciendo algo bien? yo siento que hay una sensación y que eso sí tiene que ver obviamente con las doctrinas militares como la que había aquí hasta hace muy poco en este siglo, que Mm, era la del enemigo interno. Entonces el enemigo interno es poquito menos que una persona. sí, y que todavía Y está por eso ahí. es muy triste, eso es muy Sí. tenaz. Pero mire que ahora que usted decía lo de los publireportajes, también me parece muy refrescante que uno vea un documental que no busque eso, porque una digamos, como entré viendo la película sin saber de qué era, pues sé de qué era, obviamente, o sea, yo sé de qué era, Sí, no, no me levanté ayer a ver la película por mí sí. todo este siglo, pero sin saber la trama, por decirlo así, pero yo Mm, decía, eh, pucha, que esto no termine siendo y ojalá que no termine siendo una propaganda para X o Y, cosa que no mm. sucedió, que eso Sí, también termina siendo refrescante y solamente para anotar. Eso no lo hemos vuelto a ver básicamente porque ahora eso es lo que vemos en las plataformas. Recuerdo ahora que usted mencionaba publireportaje, me acordé, o sea, pensé como muy rápido de cuál fue el primero en donde yo sentí eso viéndolo en plataformas y era el de la Fórmula 1 sí. que se volvió, porque o sea, muchos pelados se volvieron fanáticos a la Fórmula 1 fue viendo ese documental. Entonces uno dice como, dale bacano, chévere. Pero pues digamos, no, o sea, yo no encuentro ninguna fascinación en ver carritos corriendo o algo así, aunque sí, Sí. obviamente terminó siendo emocionante hace 20 años, pero no ahora, pero tienen siempre un propósito comercial, o pasó con, no sé, con Meghan Markle, pasó con David Beckham, pasa que incluso con Oiga, el de Wrexham, o sea, todos son justamente para lograr un profit, ¿no? Pero aquí no había ¿no le eso. genera eso como una especie de, pues es decir, no sé si la palabra sea miedo, pero tal vez sí es preocupación? Porque yo decía, eh, ¿cómo busca uno financiar un proyecto Mm. que periodísticamente uno sienta que es necesario, que es importante, que este tipo de verdades necesitan transmitirse o necesitan ser públicas? Si estamos viendo cómo no incomodo, si Financio es un documental que no incomode a nadie, que sea una lavadita de cara para X y para Y, o que me cuente unas cosas y que las otras no, o que lo hago, y esto lo digo pensando en uno que nos vimos hace poquito, lo hago porque yo ya sé que el tipo sí o sí es culpable y entonces va, entonces ahí sí, como el de Pop Daddy, ¿sí? Sí, o el de R. Kelly, O el de o R. el de Kelly, Nixium, sí, porque ahora estamos entre publireportaje o la cara del monstruo y no sé qué mierda, así es que son los que como, venden, ¿no? Que son los que sí, me dan más views, ¿sí? sí, Entonces, a mí sí me quedaba era como esa sensación de preocupación de qué difícil es en estos momentos hacer un documental de verdad. de acuerdo, de acuerdo. Muy Sí, complejo, sobre todo, al menos pues ya sabemos que por las plataformas no va a ser. Y si me no, entiendes, como digamos, como por ahí no va a ser a menos de que tú tengas una enorme marca o te llames, bueno, no sé, Martha Stewart, ¿sabes? O sea, mm, como que por sí, ahí no lo vas a tener.
yo creo que incluso lo que deja la enseñanza de cómo se hacen este tipo de cosas es quitarle todos los filtros a Sí, al trabajo que se hace y que sea lo más crudo posible. Obviamente no es, o sea, ellos tenían varias cámaras, incluso bastante buenas, porque o sea, nuevamente, la excelencia de la película también se ve en la imagen, es una muy buena sí. imagen. No, y que Eh, ayuda, es decir, y, como el que estén picadas esas imágenes del registro de ellos, ujú, el que estén ahí, porque nosotros nunca vemos las cámaras, o sea, decir, no es un, es decir, no es en el total del documental que vemos la imagen buena. En los momentos más difíciles y más angustiantes del documental, lo que vemos es lo que está la cámara registrando saltando. Basel. Sí, 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 es la cámara en la Basel mano y corriendo. y Corra, sí. Y que creo que es un poco al punto que yo vuelvo y es el del que el documental de ninguna manera es pretencioso buscando dar De acuerdo. una solución a esta problemática, sino que solamente estás como, les estoy mostrando esto. Esto está Ujú. pasando en estos momentos. Creo que esa es una de las enseñanzas y es volver a las raíces de cómo se hace una narración y una narración se hace es de la forma más sincera y con sus protagonistas. Si tú llegas desde afuera y sobre todo como perderle el miedo a involucrarse en esas situaciones y si tú lo haces porque realmente crees en eso, pues sale muchísimo mejor. Creo que eso puede funcionar. Yo Mire tengo que mi me, última pregunta, pero Diego, por favor, si tiene algo. Mire, es que ahí hay varias cosas, porque es que pues a mí me surgieron dudas o más como cosas que yo quería comentar y hay una No, que por no quiero que favor. se me quede. No, por favor, adelante. Eh, pues una de las primeras sensaciones que me quedaba es que es demasiado esfuerzo para buscar que no se hable de un tema, ¿no? Es decir, más allá de toda la resistencia que en este caso pues vemos por parte de esa comunidad, de Basel, del mismo Yuval, eh, es demasiada fuerza de un puño o de un martillo dándole a una cantidad de hormiguitas que están buscando Ujú. mostrar todo eso, ¿no? Y no sé, bueno, esto ya es como un poco un sentimiento de uno siente que esto les vaya a dar resultado, esto vaya a salir bien. Y lo otro, imagínense que pues como revisando cosas de la película, eh, estaba viendo reacciones de algunas notas de prensa que salieron antes, bueno, cuando se ganaron el Oscar y ya cuando pasó el ataque que recibió Hamdan después, ¿no? Y el ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, decía, ellos hablan mucho de la libertad de expresión, ¿no? Pero hablan que me parece que es muy curioso porque es que en los últimos tiempos le hemos visto como muy en entredicho lo que es y lo que significa esa libertad de expresión, ¿no? Ujú. Dice, la libertad de expresión es un valor importante, pero convertir la difamación de Israel en una herramienta de promoción internacional no es arte. Es sabotaje contra el Estado de Israel, especialmente tras la masacre del 7 de octubre y la guerra actual. Se refiere a lo que sucedió el 7 de octubre por parte de Hamas, del secuestro de una cantidad de familias y de personas en Israel, que fue dolorosísimo, pero pues también lo que hemos visto de lo que ha sido esa casi que limpieza que han hecho en Gaza, que también ha sido y ha mostrado unas imágenes súper dolorosas. Pero pues sumándolo un poco al ambiente que estamos viendo en la actualidad, porque yo no sé si usted en algún momento dado, nosotros que hemos sido curiosos de los medios americanos, que hemos sido curiosos de lo que sucede en el ambiente político nacional e internacional, Observadores. observadores, hay como una puja sobre lo que es libertad de expresión, lo que está Sí. sucediendo en estos momentos con algunas personas que están siendo detenidas en los Estados Unidos y en donde pues esa libertad de expresión que hace parte de su constitución no se está protegiendo y que entonces es cómo nos ponemos de acuerdo frente a lo que es libertad de expresión o no. Y esto implica permitir que cualquiera diga cualquier cosa sobre lo que sea, o la libertad de expresión, en qué momento alguien la pierde, ¿sí? Porque me quedaba sonando como todas esas preguntas alrededor de, por supuesto, lo que dijo el ministro, sin estar de acuerdo con él, ¿sí? Sin sentir que realmente el documental violente lo que en algún momento uno puede entender por libertad de expresión, pero también pensando
cuando esa libertad de expresión se pierde. ¿Quién la pierde o cómo se pierde o por qué? Es que yo siento que ahora la cultura de la cancelación pasó de bando ideológico también. Entonces antes ocurrió con el progresismo, con la izquierda, que fue un pésimo error. Eso no sirve. Yo estuve muy metido en vainas de esas Sí. en donde yo era muy radical en ese sentido. Sí. Como y sí, No, de acuerdo. sí. O sea, yo recuerdo cuando vi el documental de Woody Allen, que también es lo mismo, como en este subtrama de ídolos de Hollywood que se caen porque Caídos, son sí. violadores. Entonces, yo como no vuelvo a ver una película de Woody Allen, no vuelvo a escuchar un disco de Diomedes Díaz, no vuelvo, no sé qué. Entonces, bueno, es, digamos, De como Michael que Jackson, de sí. Michael Jackson, sí, exacto. Eh, y creo que es un error, digamos, como tú desde tu posición moral, venir a exigir que otro no hable. Y lo mismo pasa con el otro bando, es decir, como con la derecha, que ahora estamos en ese péndulo, entonces ellos son los que tienen ahora el mazo de la cancelación y de callar a la gente. Obviamente la libertad de expresión, yo siempre he creído, tiene unas responsabilidades. O sea, tú no puedes venir a insultar, amenazar o hacer crímenes de odio simplemente porque te parece. Que es lo que les está pasando también a muchos judíos que de hecho pues también vale la pena decirlo, a raíz de este conflicto sí se han exacerbado muchos sentimientos Antisemitas, antisemitas sí. y un lenguaje muy violento también para referirse a ellos, es decir, como que empieza a aflorar todo eso que está alrededor de un conflicto tan difícil como esto, y eso también vale la pena decirlo, que eso pues, marica, tampoco puede pasar. No, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que eso también es lo que genera la película. O sea, como que genere otro tipo de conversaciones. Obviamente, Usted hablaba salir de a un punto decir, clave, ¿no? Que era la conversación en donde ellos como que pareciera que se distancian, ¿no? sí, Y sí. y yo creo, pues, siendo abogado del diablo, yo no tengo ni idea qué estaba pasando por la mente de ambos, pero pues también era muy difícil para Bacelo, para Yuval, como decir, o sea, es que tú estás de allá, ¿no? Tú eres de ese lado, man, Ujú, ¿no? Difícil, ujú. ¿no? Sí, sí, me parecía, sí, era muy desgarrador también ver eso porque al final era como la tierra llamando, ¿no? O sea, como que cada uno había crecido en un ambiente completamente diferente y no todo siempre es We Are the World y nos juntamos de las manos y como gritemos todos al unísono, no más guerra, porque es un poquito más complicado que eso. Y creo que Sí. lo que ha venido pasando desde los últimos 15 años con, digamos, la guerra cultural, las cancelaciones, el regreso tan fuerte de este mazo de derecha, pues también nos hace pensar en ese tipo de cosas. No todo es blanco y negro, la complejidad es necesaria para entender las cosas y que hay unos innegociables, como que si tú eres militar no tienes que ir a dispararle a gente que no está armada en su casa. Y Mm. fue putas. No, y que no puedes tampoco validar que un colono tenga armas y que le dispare a otras personas. Es decir, Total, marica. O que eso sea, fue lo último que pasó, que fue cuando hirieron a cuando este. empezaron a entrarse marica con armas, fue muy Sí, angustiante, fue muy angustiante. no, Nuevamente el spoiler ya no lo habían dado, ellos estaban recibiendo el Oscar allá, pero era como marica les pudo haber pasado algo. sí, Al sí, sí, final sí. termina siendo una película necesaria, y vamos al cliché de una película necesaria, The Guardian. Eh, pero, Diego, porque la gente debería hacer el esfuerzo de buscar no Otherland y verla y pasar el tiempo viéndola. Porque así yo crea que los malos del paseo son los palestinos, o yo crea que los malos del paseo es el gobierno israelí, ¿sí? Em, o el grupo que controla a los palestinos, etc., etc. Eh, tenemos que permitirnos ver cosas que nos incomoden, Ujú. tenemos que permitirnos ver y leer cosas que nos hagan cuestionar el punto de vista que tenemos, y tenemos que ser lo suficientemente abiertos para entender diferentes puntos de vista si queremos llegar a soluciones en medio de nuestras diferencias. Y eso trasladémoslo a cualquier escenario, ¿sí? Sí, Un escenario en donde la gente de izquierda y de derecha se tildan de X y de Y, que no permiten que cualquier tipo de comunidad
gobierno local, pueblo, país, llegue a consensos. Este tipo de extremismos lo que no nos permite es precisamente eso, avanzar, y no permite construir proyectos en general. Sí. Y yo creo que si algo se merecen ambos pueblos en estos momentos es el poder sentir que pueden crecer y que pueden ser libres. Y si bien Northern no le va a dar aún una solución y no pretende en ningún momento decir la solución del conflicto entre palestinos e israelíes es esta, lo que sí permite es abrir los ojos y entender desde algo muy local porque el conflicto es tan absurdo y tan ridículo y necesita una solución global. ¿Sí? Creo que esa sería mi razón y esa sería mi invitación para que la gente la vea. No sé si su merced supo, pero en estos momentos la película la puede ver cualquier persona. Si entran a support Masaferyata, que es como se llama precisamente el pueblo, la comunidad en donde se ve afectado Basel.com. Les vamos a dejar el enlace para que lo puedan ver ahí en la descripción del episodio. Es support Masaferyata, ese Masaferyata con .com. La película la abrieron después de que estuvieron durante mucho tiempo buscando quién la podía replicar, quién la podía mostrar en plataformas, pero en estos momentos también están buscando donaciones precisamente para la comunidad de Maser Jafata, porque pues por toda la situación que están viviendo. Entonces ahí le dicen a uno cómo puede donar y cómo la puede uno ver. Y yo me uno a lo que acaba de decir Diego, porque era básicamente lo que yo también tenía. Literalmente hay que verlo para incomodarse. Sí, es que creo que, Tati, yo no sé si a usted le pasa, pero siento que en estos momentos estamos en un punto en donde queremos ver las cosas blanco y negro y queremos ubicarnos en un bando y no somos capaces de entender que las cosas son un poquito más complejas que decir eres de izquierda a derecha, eres palestino, eres israelí. Y ese es el algoritmo también, es decir, como que las redes ahora nos impulsan hacia allá porque eso es lo más viral, eso es lo más posible. Y claro, calificar esta película solamente como una película pro-palestina o antisemita es lo más sencillo y es lo más equivocado, porque no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con gente que está luchando simplemente por el derecho a existir en la tierra donde habían existido siempre. Sí, algo que hablamos también por interno, ¿no? Que cuando existir también se vuelve en un acto de resistencia, que era Total. Como usted lo había podido condensar mejor. Sí. Gracias por el crédito. Sí. Bueno, Tati, una película que no va a ser fácil de ver, pero que realmente se recomienda y que sí me parece que en medio de todo, si hay periodistas que nos están escuchando, es una lección de eso, de cómo hacer periodismo y cómo hacer un documental. Déjeme le hago una última pregunta, que creo que de alguna forma nosotros la hemos conversado por los laditos en otros ambientes, y es la relación de activismo y periodismo. Y cómo nosotros como periodistas deberíamos relacionarnos con el activismo, porque muchas veces también se siente que terminamos siendo activistas en medio de los registros periodísticos que hacemos. Es súper complejo. Yo realmente creo que pues tiene que venir es más desde la historia que tú estás contando. Es decir, o sea, a Yuval, y lo pienso con Yuval, y era que era bastante difícil que él no se involucrara en una situación que estaba viendo de forma tan cruda. Y creo que para eso, como todo, hay momentos y hay temas que se pueden hacer. Es decir, o sea, no todo lo que uno cubra tiene que ser sujeto de activismo. Y creo que cuando se pasa esa línea es para defender un derecho inalienable. Y creo que es de ahí donde uno lo tiene que ver. Es decir, es muy difícil tú pararte a defender actos de crímenes de lesa humanidad como los que estaba presenciando el mismo Yuval, los estaba grabando. Y creo que eso es ahí la línea. Sí.
Hace poco, lo voy a dejar el enlace para que lo escuche. Hay un podcast del New York Times que se llama The Interview. Muy bueno. Y me encontré con una entrevista que pues yo lo estaba buscando y tenía ganas de leer o de ver o escuchar. Y es con un periodista que hizo como un cubrimiento supremamente juicioso, me parece que era en The Atlantic, es que se llama la revista. El del periodista que lo metieron al chat de... No. Ah. No. Esta es a raíz de los 5 años que se cumplieron del COVID y cómo pues el tipo termina con un burnout durísimo de todo lo que fue ese cubrimiento. Pero él decía algo en medio de esa entrevista que me pareció muy valioso y es, los periodistas tenemos que dejar de pensar que nosotros podemos ser objetivos y que podemos tomar distancia, porque nosotros primero somos seres humanos y segundo tenemos que buscar los hechos, pero necesariamente nos vamos a tener que ubicar en algún punto, porque precisamente estamos haciendo un cubrimiento desde nuestra humanidad. De acuerdo, ¿sí? Eso de la objetividad es una mentira que le meten a uno de la universidad y es un mito urbano. Sí, eso no existe. El problema es cuando tú te paras desde tu privilegio a contar las cosas. Eso sí me parece que es un error constante en el periodismo mundial, incluido pues, sí, el colombiano, obviamente. Sí, hay como una especie de superioridad moral en donde uno cree que es el que tú debe dar deberías luces. hacer las cosas de esta Exacto. manera, o tú deberías, no sé qué, y es como, no se logra. La única obligación que uno tiene en esta vida es morirse. Sí. Ya, entonces, pues sí, eso, sí, me parece que y es muy difícil, nuevamente, es muy difícil tú llegar y plantarte de objetivo en una situación como la que Noorderland está planteando. Porque no es, y ni siquiera es una situación planteada por la película, es una situación real. Creo que volvemos al punto en donde Basel le decía a Yuval, esto es de paciencia. Usted no va a solucionar el mundo con un artículo registrando lo que pasó acá. De acuerdo. Esto es de mucho tiempo. Bueno, Tatiana, tenemos una tarea para nuestro próximo episodio de Esta vez es personal, otro podcast de reseñas, que estoy muy contento que usted lo haya hecho. Esa tarea, debo decir. Estoy muy contenta de haber hecho caso. Vamos a hablar de Severance, de su primera y segunda temporada, de pronto de lo que se viene. Severa serie. Severa serie. Y solamente dejarles la recomendación. Bueno, les vamos a dejar el enlace en la descripción, pero Noorderland la pueden ver ya en la página oficial de Noorderland. Ahí hay como pues apoyar a Basel y a su comunidad, pero también la manera como eventualmente se podría distribuir, porque si de pronto alguien que nos está escuchando desde otra parte la quiere proyectar en otro lado, creo que ahí les pueden dar luces también. Tatiana, muchas gracias, hombre. No, gracias a ti, gracias por permitirnos hablar de estos temas. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días para hablar de Severance. Chao pues. Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quiere escribir algo sobre el programa o este episodio, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como @KarenDuque o @elrotolomedia, tanto en Instagram como en Twitter o X. Si nos quiere escribir algo más largo, hágalo a través del mail, el correo del rotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no dude en calificarnos o darnos like desde la plataforma que nos escuche, o recomendarnos con conocidos, amigas, amigos o familiares. Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá pronto, con otra reseña.